Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con los ingredientes de los ruidos que carga César Palomino, el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es viernes 23 de agosto. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado es una entidad poderosa porque es la que literalmente defiende los intereses del Estado en pleitos, en casos judiciales, ante cortes internacionales. El gobierno duró un buen tiempo buscando a su nuevo director y solo hace un mes llegó César Palomino, quien venía de ser magistrado del Consejo de Estado. Él es el protagonista de esta historia. Una investigación de La Silla Vacía revela que este abogado lleva décadas manejando hilos de poder en su Chocó natal, según múltiples fuentes consultadas. Su caso muestra una constante del poder en el país, la de altos dignatarios que tienen una faceta en Bogotá y otra muy diferente en su región. Mariana Zapata es la periodista judicial de La Silla que estuvo investigando esta historia. Gracias por volver por acá. Gracias por tenerme de nuevo, Tati. ¿Cómo llega César Palomino al radar de la Casa de Nariño para ser el director de la agencia? A ver, hay dos versiones. Tenemos la versión de Palomino, y es que el presidente lo buscó por sus capacidades pues como jurista, porque esta agencia no tenía doliente, pero hay otra versión, que es la de los magistrados de las altas cortes, y es que llegó por Vladimir Fernández, que tú sabes que es este magistrado de la Corte Constitucional que fue secretario jurídico de Petro. Claro. ¿Y por qué César Palomino es relevante en el panorama político en una entidad que suele ser muy técnica, muy leguleya, muy de abogados? Bueno, es un abogado chocuano que toda la vida ha sido juez y esta es la primera vez que va a llegar a ser el otro lado, que es defensor, y llega además a no ser cualquier defensor, sino el defensor que está dirigiendo la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que no es poca cosa. No solo será el primer chocuano en esta entidad, sino que también es uno de los pocos abogados del departamento que llegó a los altos tribunales, y es que él fue magistrado del Consejo de Estado. Ahora, pues al frente de la agencia defiende intereses del Estado en pleitos contra la nación. Por ejemplo, va a tener que intervenir en la demanda por el lío de los pasaportes y en este proceso para recuperar el Galeón San José. Y bueno, la llegada de Palomino a la agencia evidentemente no pasó desapercibida en las altas cortes. ¿Por qué? Tati, porque hay una preocupación de que Palomino sea realmente una ficha clave para influenciar a los consejeros de Estado, que es donde él fue magistrado, y para influenciarlos para elegir a un reemplazo que le guste al presidente Petro en la Corte Constitucional, porque allá se necesita suplir la vacante de Antonio Lizarazo. A ver, desarrollemos esta idea. ¿Cómo es eso que un funcionario de una entidad que viene de un alto tribunal influye en la elección de un magistrado de otra corte? Sí, es complejísimo, pero mira, el Consejo de Estado debe elegir a los 3 posibles reemplazos de Lizarazo. Él sale en febrero del otro año. De esa terna va a escoger el Senado. Y pues claro, a Petro le interesa la Corte Constitucional porque allá es donde se definen todas sus reformas. Mira que ahorita está ya la pensional. Sí. Y acuérdate que la Corte no le ha fallado a su favor en todo el gobierno. O sea, le tumbó el Ministerio de Igualdad, el impuesto a las regalías, etcétera, etcétera. Y como Palomino duró tanto tiempo en el Consejo de Estado, dejó amigos allá. Y lo que se dice en las altas cortes es que él desde afuera podría influenciar o poner los nombres que los magistrados del Consejo de Estado lleguen a votar. Y son 31 magistrados del Consejo de Estado que son los que van a mandar al Congreso para que ya el Congreso elija. ¿Y si Palomino es así de poderoso? A ver, pues sí y no. Él a mí me dijo algo que la verdad tiene sentido y es como, pues si quisiera influenciar en el Consejo de Estado, no habría renunciado a él para aceptar el cargo en el gobierno. Sí. Y además, pues la palabra final la va a tener es el Senado. De todos modos, la investigación que haces arranca justamente por el tema del Consejo de Estado y la agencia jurídica, pero luego llegas a Chocó, porque ahí jalaste la pita de los orígenes del nuevo director. Pues mira, Palomino es toda una figura en el Chocó y no es precisamente por llegar a la agencia. Wow. De hecho, lo que hace en Bogotá no es tan conocido en el departamento, sino que su poder allá recae en esta capacidad que tiene para dar puestos en la rama judicial. Es más, a él lo llaman el César de la justicia porque tiene muchísimo poder sobre los jueces del Chocó, cosa que él niega, pero pues sí hay muchos indicios. ¿Cómo cuáles? Pues como su cercanía al Tribunal Administrativo del Chocó, que es donde se deciden las nulidades electorales de los políticos del departamento, que es una cosa que es pan de cada día, ¿no? O sea, casi que es tradición que a cada alcalde electo le sale una demanda. Sí. Pues mira, allá trabajó Palomino desde el 97 y es un tribunal de apenas 5 magistrados, donde 2 llevan 30 años atornilladas y son amigas de él.
Y hay otro que es Ariosto Castro, que es el último magistrado que entró este año, que ya se dice que es cuota directa de Palomino. Es más, mira que una hija del magistrado Castro fue nombrada por Palomino en un cargo en el Consejo de Estado. Sí, como una puerta giratoria. Así es. Y súmale que funcionarios públicos, digamos políticos y abogados, también lo relacionan mucho como una ficha clave para que esos procesos de nulidad no pasen en el tribunal, porque hay una compleja red de contratistas que trabajan para esos políticos y que evidentemente buscan que se meta la mano en esa sentencia. Wow. Y esta denuncia, que es muy grave, evidentemente la niega Palomino. Él dice que en el Chocó además no hay tanta plata como para manejar una red clientelar de este tipo. Pero al fin y al cabo estas son cosas que se dicen de Palomino. La otra cosa que se habla de él es de su barco llamado el Santo Steven. ¿Él es dueño de un barco? Pues sí y no. ¿Cómo así? En el papel del barco, es decir, en el registro de propiedad, él no es el dueño, pero en la práctica sí lo es. ¿Cómo? Resulta que Palomino ha tenido 2 demandas laborales en que extrabajadores del barco de carga de mercancías han declarado que él es quien da las órdenes por teléfono. En las demandas piden que él pague salarios, cesantías, vacaciones, es decir, asuntos laborales. Y aún así, pese a que en las demandas hay personajes como el administrador del barco que dicen que él es el dueño, pues se ha fallado a favor de él porque él no es quien aparece, digamos, puntualmente registrado. ¿Y por qué no quisiera tener un barco a su nombre? Tati, pues porque hay una incompatibilidad para ser juez y tener actividades comerciales al tiempo. Entonces, pues imagínate el lío de tener a nombre propio un barco que se dedica al comercio. Claro. Pero hay otra prueba de que ese barco sí tiene que ver Palomino, y es que en 2018, en Buenaventura, ese barco fue encontrado con 112 kilos de marihuana compactada, y el hermano de este magistrado fue procesado por tráfico de estupefacientes porque fungía como el administrador del barco. Ese expediente está en la rama judicial, y aunque su hermano está libre, sí alcanzó a estar en casa por cárcel por este lío. La versión de Palomino es que el barco definitivamente no es suyo, y que además ese barco nunca ha estado ligado a actividades delictivas, y además que su hermano nunca ha estado vinculado en un proceso penal. Todas las pruebas de esto están en la investigación que tú hiciste, están en lasillavacia.com. Pero, Mariana, ¿qué te deja todo esto de cómo opera la justicia, de cómo operan estos nombramientos, de cómo opera también el sistema judicial colombiano? Pues una es sin duda que los funcionarios tienen 2 vidas, Tati. Una en Bogotá, de esta de grandes juristas, y otra en su región, como mira que también pasa con Vladimir Fernández, de la Corte Constitucional, en el Huila. Y en el caso de Palomino, de hecho, las fuentes con las que hablé se referían a este Tribunal Administrativo del Chocó como el Palacio de la Moneda, en referencia a que el que no tiene plata, no tiene proceso. Y la otra cosa que me deja es que pues sí queda la duda de si en la Casa de Nariño, que es la que definió este nombramiento, se investigó lo suficiente, ¿no?, para tener que lidiar con este tipo de ruidos. Seguiremos pendientes entonces, no solamente de este caso, sino de otras movidas judiciales. Muchas gracias, Mariana, por pasar por acá. Gracias por recibirme. Y arranca el día con estas movidas. El 17 de septiembre, o sea, en 3 semanas, arranca el segundo debate de la reforma laboral en la plenaria de la Cámara. Sin sorpresas, el Tribunal de Justicia de Venezuela avaló la elección de Nicolás Maduro como presidente. Este tribunal, claro, lo controla el chavismo. Y un cheque en blanco y una veeduría ciudadana a prueba son las claves que deja la aprobación de la venta de acciones de Tigo Une en Medellín. El análisis completo en lasillavacia.com. Toda la movida de poder está al aire en nuestra página, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de María Camila Ladino, soy Tatiana Duque. Nos escuchamos el lunes.